Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El reverdecimiento del planeta que ha generado el confinamiento de cerca de la mitad de la población humana de todo el mundo ha sido muy comentado. Animales en ciudades, aire, agua limpia donde antes había contaminación. Muchos de estos comentarios han generado ideas del estilo: el coronavirus es el castigo de la madre tierra para los excesos de nuestra humanidad. La Pachamama está respondiendo al daño que le ha hecho el hombre. Esta forma mística, religiosa de ver las cosas supone que la tierra tiene una especie de conciencia, una moral, que la naturaleza es más o menos una diosa con agencia, con propósito. A mí no me gusta esa interpretación, tiene una simpleza y convence a muchos, apela al sentido común, pero este tipo de explicaciones son engañosas, pueden llevar a soluciones incluso peligrosas. Es como la que dio ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la cura para el coronavirus con desinfectante. The disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Pensar que el coronavirus es la respuesta de la Tierra al calentamiento global tiene una lógica parecida a la de que el desinfectante inyectado podría curar el coronavirus. Toma hechos ciertos, como que el desinfectante sí mata al virus o que el hombre está dañando el planeta, y salta a conclusiones falsas, como que el desinfectante inyectado puede curar el virus o que el virus fue enviado como castigo por la Tierra a los seres humanos. Por esta vía llegaríamos a la conclusión de que la solución para el cambio climático es la desaparición del hombre. Y si el virus lo hace, pues que así sea. Lo cierto es que si la pandemia termina matando a mucha gente, habrá en el mundo más pobreza, habrá más crisis económica y por esa vía habrá más destrucción ambiental. Es como inyectarse desinfectante, una solución tóxica. La única salida a la pandemia y a la destrucción del planeta viene sin fórmulas mágicas, sin dioses ni castigos. Depende de las decisiones que nosotros, los seres humanos, tomemos ahora mismo. ¿Pasa por tener menos líderes como Donald Trump? Sí. ¿Pasa por vivir de una manera distinta en el planeta, por hacer enormes sacrificios colectivos en esta generación para asegurar la próxima? Aquí arranca Zona Franca. Esta noche que hablamos de la relación entre la pandemia y el medio ambiente, de si hay vasos que se comunican ahí, si hay explicaciones que se pueden dar alrededor de la emergencia de esta enfermedad con la destrucción del medio ambiente, quiero empezar por otro lado. Quiero empezar hablando de las personas que han dedicado su vida, a veces la han sacrificado, cuidando el medio ambiente, defendiendo derechos ambientales, indígenas, campesinos, en todo nuestro continente. Y ya sabemos más o menos quiénes son gracias a una nueva investigación que fue publicada esta semana, que se llama Tierra de Resistentes. Esta es la mayor base de datos investigativa alrededor de líderes sociales, líderes ambientales en América Latina, más de 2.000 de ellos, un ejercicio de periodismo colaborativo dirigido y coordinado por Andrés Bermúdez, quien me acompaña en la línea y me va a explicar qué fue lo que hicieron. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Arranquemos por ¿dónde se puede ver su especial, Andrés? Entonces, pueden ir a www.tierraderesistentes.com o mirarlo en cualquiera de los 20 medios de 10 países de América Latina que participamos. Entonces, 20 medios aliados. Aquí en Colombia, entiendo, está El Espectador, El País de Cali, El Tiempo, Noticias RCN, La Silla Vacía. Esto es un esfuerzo coordinado por Consejo de Redacción, que es una organización de periodistas colombianos, pero es sobre todo el continente con, digamos, liderazgo de ustedes, los periodistas colombianos, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, a ver, aquí detrás hay mucho detalle, hay 20 y pico historias interesantes, pero también hay un detalle enorme alrededor de una base de datos de 2.000 líderes sociales, Andrés.
Sí, digamos, nosotros arrancamos con una pregunta grande y ahora nos dimos cuenta que en todos los rankings en que se estaban mirando de ataques contra líderes ambientales, América Latina estaba siempre arriba. De hecho, en un informe que fue el primero grande que hubo del relator de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, que ustedes se acuerdan, creó esta polémica hace 1 o 2 meses cuando dijo que el gobierno Duque no estaba haciendo lo suficiente por proteger a los líderes sociales. Él hizo un informe de líderes ambientales en el 2016 que le presentó a Naciones Unidas, y del top 10 de países más peligrosos para defensores ambientales hay 6 países latinoamericanos. Okay. Eso hizo que nosotros nos juntáramos a preguntar, venga, investiguemos quiénes son esos líderes sociales a los que están atacando, por qué, quiénes, y ahí fue el germen, digamos, ahí nació el proyecto de investigar los ataques contra estos defensores ambientales en estos 10 países de América Latina. Entonces voy a poner ahí el mapa un poco de los 10 países y el nivel de amenazas, y ahorita podemos explicar un poquito qué hay detrás de estos números. Entonces tengo que el país donde hay un mayor número de victimizaciones, digamos, por así decirlo, de líderes ambientales, esto es entre el 2009 y el 2020, es Brasil, con 912 casos. Entiendo, Andrés, que dentro de estos casos hay de todo, y ahorita lo disgregamos, pero más o menos, ¿qué hay? Entonces nosotros no queríamos solamente quedarnos mirando a qué líderes habían asesinado, que son muchísimos en América Latina, casi 349. Queríamos entender qué tipo de amenazas se enfrentan distintas. Entonces mapeamos 5 tipos de violencia, básicamente, que son amenazas, ataques directos o atentados, asesinatos, desplazamientos y hostigamientos judiciales. Entonces ahí lo que ven ustedes en el mapa es la suma de todos esos ataques. La base de datos documentamos 2.367 ataques en estos 10 países en esa década. Y ahí lo que vemos es que después de Brasil y Honduras, Colombia es el país donde los líderes ambientales reciben la mayor cantidad de ataques. Sí, no sabemos si este es el total de ataques, ¿no? Porque esos son los que nosotros logramos documentar trabajando con más de 100, digamos, buscando en fuentes de 100 entidades públicas, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, organizaciones ambientales, con líderes mismos. Y eso fue lo que nosotros digamos, logramos levantar. Creemos que hay subregistro y creemos que son más casos, pero uno sí ve que Colombia es el tercer país, digamos, que con mayor número de ataques, con un número similar al de México, debajo de Honduras, que es un país muy pequeño, 9 millones de habitantes y más de 600 ataques, y Brasil, que tiene también un número altísimo, y eso le muestra a uno que el problema no es únicamente de Colombia, sino que uno tiene un panorama muy similar, igualmente grave, digamos, en la mayoría del continente. Me voy a desordenar aquí, Vivi. Dame el de violencia contra líderes para ver qué tipos de violencias hay aquí detrás. Andrés decía, son cerca de 300 asesinados. Ahorita les doy el dato en Colombia, pero aquí, por ejemplo, estoy mostrando de todas las amenazas y violencias que hay en América Latina contra líderes ambientales, la mayor cantidad son amenazas, 689, asesinatos, 574, acoso judicial, es una táctica que se usa contra los líderes ambientales, ataque directo, criminalización, y ahí van otros más pequeños como desaparición, desplazamiento y violencia sexual. ¿Qué le llamó la atención un poco de los resultados de los tipos de ataques que hay contra estos líderes? Nos llama la atención que siguen ciertos patrones, digamos, en la mayoría de países uno ve los mismos casos. Yo creo que el tema de las amenazas es muy similar en los otros países de la región. En algunos países donde hay menos asesinatos hay más casos, por ejemplo, de hostigamiento judicial. Eso pasaba en Perú y en Bolivia y en Ecuador. Pero en todo caso uno ve que la gente que defiende ecosistemas estratégicos está bajo distintas presiones en medio de una incapacidad generalizada del Estado por ayudarles, y eso resulta en estos números tan dramáticos de distintos tipos de violencia, donde usted ahí ve los números del ataque más grave, es decir, si una persona fue amenazada, desplazada y asesinada, en esa gráfica está solamente en asesinatos. Claro. Porque hay gente que ha sufrido múltiples victimizaciones, y usted se da cuenta del inmenso nivel de riesgo que entraña cuidar un ecosistema en América Latina. Y ahorita vamos a hablar con una de estas lideresas, una lideresa colombiana, con Darlis Karina Rojas, que está en el Alto San Jorge, en el departamento de Córdoba. Todavía no la tengo, pero podemos seguir hablando de esto. El resultado de las investigaciones judiciales cuando hay este tipo de violencia con líderes es muy problemático. Aquí voy a poner unos datos que recogen ustedes. Estatus de las investigaciones.
Deprimente, sí. Esa estadística. Entonces, ya mientras va apareciendo en pantalla, usted puede ir diciendo que no se ha hecho nada, básicamente. A ver, Pues yo no sé si no se ha hecho nada, pero uno lo que puede ver primero es que hay muy poca información. Entonces, uno de casi la mitad de los casos no existe información de en qué quedó el caso en la justicia o en la fiscalía. Y en todos los países, esto no es único a Colombia, pero tampoco es distinto en Colombia. Y el número de casos que llegaron a una sentencia, así sea absolutoria o condena, digamos, cualquier tipo de sentencia, condena o absolución, es tan bajito, es realmente ínfimo, no llega al 5% de los casos. Y eso le demuestra a uno que la justicia es la gran deudora o una de las grandes deudoras en el tema de cuidar a los defensores ambientales. O sea, la probabilidad de que un caso llegue a una resolución judicial es nula, es muy bajita. Y eso que después usted se pone a mirar el detalle y la mayoría de esas condenas son contra autores intelectuales, o sea, contra autores materiales. Contra los autores intelectuales no hay absolutamente nada. Entonces, eso hace que tristemente, pues, siga siendo fácil atacar a los líderes, porque realmente la deuda de la administración de justicia es inmensa. Y como con todos los otros liderazgos, pero hay cosas específicas, Andrés, con los líderes ambientales. Y entonces yo sé que los victimarios o presuntos victimarios deben ser de muchos sectores, pero la mayoría de estas personas no trabaja en zonas, por ejemplo, donde hay grupos criminales, aunque muchos sí. Entiendo yo que la gente que trabaja en el sector de la agroindustria y que tiene intereses frente a la agroindustria está en el grueso de los líderes que reciben amenazas y violencias. En toda América Latina hay, digamos, un panorama muy amplio de actores que trabajan en esas zonas, desde actores legales, actores ilegales y actores grises. Cuando uno se pone a mirar lo que las comunidades han denunciado, los líderes han denunciado, digamos, a qué tipo de sectores se han opuesto, encuentra todo tipo de intereses. Entonces, hay algunos países, Colombia es uno, donde grupos armados y grupos de narcotráfico son uno de los grupos y esto lo dicen mucho los políticos, que han causado muchísimos ataques. Pero también vemos que muchas de estas comunidades que se han opuesto a proyectos de tipo hidrocarburos, minería, agroindustria, denuncian haber sido o amenazados o atacados o incluso asesinados en esas zonas donde ellos justamente ejercían, digamos, una oposición pacífica normalmente o dialogante frente a este tipo de intereses con los que ellos no están de acuerdo. Uno no puede decir que esos sectores son los culpables, pero uno sí puede ver que hay una falta de diálogo y que, digamos, que la mayoría atribuye a esa oposición que les haya sucedido cosas. Entonces, ahí hay preguntas de fondo que nos tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué tan importantes son los actores legales en las violencias que sufren los líderes ambientales? Son un factor importante también. Usted hablaba de actores blancos, grises, negros, digamos. ¿Qué tanto está la formalidad y la institucionalidad en medio de estos conflictos? Hay de todo. Yo creo que sí los hay. Y hay casos, hay de las pocas condenas, digamos, en el caso de la condena de la líder emblemática Berta Cáceres en Honduras, hay actores legales. De empresas y de gobierno. Pero entonces uno mira en Colombia en otros casos donde, bueno, hay pocas sentencias, pero uno sí puede ver que, por ejemplo, el relator de Naciones Unidas, Forst, cuyo mandato es solamente investigar los crímenes, digamos, donde participan actores legales, o sea, a él no le competen para nada los casos de actores ilegales. Uno puede ver que pues, él visitó Colombia hace 2 años, sigue escribiendo informes del tema, o sea, este tipo de actores que están monitoreando esto creen que hay connivencia de actores dentro de la legalidad. En Colombia ustedes recogen 116 asesinatos, mirando y se pueden visualizar los datos ahí en la página de Tierra de Resistentes. Se los recomiendo si les interesa esto. Hay una historia detrás de cada uno de estos líderes que todavía no ha sido contada. Detrás de estos asesinatos, el año más violento es 2017 y después hay un descenso importante. Me pregunto si ese descenso se refiere a que las cosas han mejorado luego de la implementación del acuerdo de paz o que todavía no tenemos los datos suficientes. Es más la última. Nosotros hemos visto que los 2 años más altos en general son 2017 y 2018. Luego baja un poco en 2019, pero la mayoría de organizaciones sociales que monitorean estos temas, y el Estado incluido, no hacen cierres de datos del año anterior, sino hasta ahorita hacia abril, mayo. Entonces, siempre hemos notado que hay como un subregistro en el año inmediatamente anterior, que uno después va completando con el tiempo. Pero nosotros sí vemos que desde 2017, 16, 17 y 18
hay muchos más casos reportados que antes. Entonces no sabemos si es un incremento, pero por lo menos sí está en sus niveles más altos de lo que está registrado. Ok, Andrés, voy a meter esta conversación a Darlis Rojas, que está en el departamento de Córdoba, nos acompaña vía telefónica. Ella es líder del resguardo Zenú Alto San Jorge. Dice y ha dicho: vivimos en uno de los territorios más ricos del mundo, pero lastimosamente para nosotros como líderes sociales, como comunidad indígena, esa es una maldición. Darlis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios, pese a las dificultades, bien, en pie de lucha. ¿En qué andaba hoy? Pues estaba diligenciando una denuncia ante la Fiscalía Nacional, pues porque hace 2 días recibimos un panfleto donde nos intimidaban y nos declaraban objetivo militar, amenazándonos dentro de nuestros territorios. Darlis, cuénteme por qué la defensa del medio ambiente le llegó a usted porque usted era ambientalista, o le llegó básicamente porque la defensa del medio ambiente es la defensa de una comunidad. Pues desde que tenemos uso y razón, desde que nacemos con la madre tierra, con nuestra ley de origen propio de cuidar la tierra, la madre naturaleza, lo que nuestros ancestros nos dejaron. ¿Sí me entiendes? Cuidas la tierra y percibirás, seguirás viviendo en todo lo que tú te pongas a hacer, y tu generación, ¿sí me entiendes?, pervivirá en el tiempo. Yo quiero preguntarle, pero solamente quiero que responda si se siente cómoda. ¿Quién la está amenazando a usted? ¿Por qué la están amenazando a usted? ¿Y qué nos puede decir acerca de eso en la medida en que no comprometa su seguridad? Pues bueno, hasta el momento, pues ahora mismo estamos cuidando nuestros territorios. Ustedes conocimiento para todos el tema de la propagación del COVID-19, que nos afecta a todos como mundo, como país y en temas generales. Ahorita mismo pues estamos ejerciendo unos controles con la Guardia Indígena en compañía de las Juntas de Acciones Comunales y Campesinos y varios gremios, cuidando nuestros territorios para que no entren a nuestros territorios personas externas al territorio que vengan de pronto a traer el virus. Entonces hacemos unos protocolos de seguridad y de desinfección, y hay muchas personas que no les gusta que hagamos esto y que pues nos están tildando por esto, y a raíz de eso pues se nos percuta este último panfleto donde nos están amenazando e intimidando por eso. Se puede notar, también hemos denunciado pues muchas cosas en temas de seguridad alimentaria, pues que en nuestros territorios todavía aún no ha llegado la presencia del Estado como tal. Hay gente pues que ya se están viendo brotes de desnutrición, si bien es claro, pues porque hay, ¿cómo le diría yo?, colores políticos que están tomando las administraciones de turno que están, y pues nos parece caótico esto, de talmente que es como un descaro lo que se está viviendo ahora, y pues como somos las cabezas visibles estamos denunciando todo esto porque no se vale, sí, no es justo. Sí. Entonces a raíz de esto nos tildan de una u otra manera de estar promoviendo revoluciones. La gente está pues saliendo a pesar de que dicen no nos va a matar el virus, nos está matando la hambre, confinados en nuestros propios territorios. Entonces hay muchos factores. En este momento pues la última denuncia que hicimos de manera formal, pues vemos que es a raíz de este panfleto, pero anteriormente, nada más antes de ayer, pues sacaron el comunicado, de Tierra de Resistencia, donde Cacique Mayor de Resguardo y mi persona estábamos hablando y denunciando toda esta parte de lo que nos está pasando con todo el tema de la locomotora minera que vive el país. Andrés, ¿usted nos puede contar algo sobre la situación en el Alto Zenú, en esa zona de Córdoba, uno de los valles más fértiles de Colombia, donde hay unos vestigios arqueológicos bellísimos de distritos de riego que han sido muy poco explorados y muchos destruidos por la agroindustria y la ganadería de esa región? Yo creo que Darlis después nos puede contar mucho más de eso, pero a mí realmente me impresionó mucho de estos 2 reportajes que ha hecho Gina Morelo de estas comunidades zenúes. Es el número tan alto de personas atacadas que tiene el pueblo zenú en estos últimos 3-4 años. En los 2 reportajes que ha hecho Gina Morelo de la Liga contra el Silencio que están en este proyecto, uno puede ver realmente que ha pasado por debajo del radar nacional
Sí. No solamente la lucha de ellos por preservar su territorio ancestral, sino el precio que han pagado por eso, y es impresionante que eso no haya sido, digamos, o que no sea más visible. Y entonces, Darlis, porque esa tierra, la tierra de ustedes, el Alto Zenú, es una de las tierras más fértiles de este país, donde hay intereses varios. ¿Usted me puede hablar de cuáles son esos intereses? Bueno, más que todo los intereses son ahí. Esto, si bien es claro, el sur de Córdoba estamos ubicados en el nudo del Paramillo, y pues si bien es claro, todo esto, este territorio está concesionado a multinacionales que quieren explorar toda esta cantidad de materiales que hay, parte de todos estos minerales en conflictos que hay dentro del territorio. El año pasado tuve la oportunidad de estar representando al país en España, en Bilbao, donde sacaban una conclusión de que sinceramente no sabemos qué vamos a hacer, que nosotros somos las comunidades que estamos dentro de una riqueza, pero como les dije, es nuestra maldición, porque nos están matando, nos están asesinando por el mero hecho de vivir en un territorio rico de minerales. ¿Sí me entiende? Entonces es preocupante la situación en materia de entorno de seguridad, aunque hemos querido llevar de una manera u otra de vivir en armonía con la madre naturaleza y con la madre tierra, pero es difícil saber que nuestros territorios están adjudicados a títulos mineros. Entonces es muy preocupante la situación. Darlis, ¿usted qué tipo de ayuda necesita, o cuál es el llamado para la gente que está lejos, que no conoce esa situación? ¿Cómo podrían ayudar? Bueno, preocupante la situación en materia de seguridad, porque el Estado colombiano debe de garantizar el ejercicio de nosotros los líderes sociales para ejercer nuestra labor dentro de nuestros territorios y así vivir en armonía y tratar de mitigar el derecho a la vida como tal, tratar de mitigar los impactos que generan, los daños que se generan y que nos han llevado a un deprimento como organización. Si bien es claro, nuestra etnia Zenú es una de las etnias que viene en deprimento a raíz de todo esto, porque se ha culturizado otra cultura, a raíz de que antes se hacía una minería manual y ahora están haciendo un extractivismo de otra manera, y que nosotros queremos que el Estado colombiano nos garantice como líderes sociales el ejercicio de nuestras labores que estamos haciendo para defender los derechos humanos. Si bien es claro, hemos hecho cantidades de denuncias delante de la Fiscalía y hasta el momento somos líderes improtegidos. Sí. La Unidad Nacional de Protección nos adjudicó un esquema de seguridad con un nombre de protección y una arma, que en el momento de entrar a los territorios donde hay diferentes grupos armados ilegales, donde hay tantas cosas, es imposible entrar con una persona de esas, así, porque pues es un riesgo aún más grande. Fuera de eso, lo quitan, la unidad retira el esquema y nos dejan después que nos hacen ver con esta persona y no tenemos a nadie que nos acompañe. O sea, en pocas palabras, no quieren que sigamos ejerciendo nuestro trabajo social ni nuestro liderazgo, porque hasta el momento el Estado colombiano no nos brinda ninguna seguridad como tal. Pues en caso de mi persona hay muchos líderes que están desprotegidos y que en realidad luchamos por los derechos y la defensa de la tierra y el territorio dentro de nuestros territorios. Es Darlis Karina Rojas, es lideresa social, lideresa indígena del resguardo Alto Zenú, en el resguardo Zenú Alto San Jorge, en el departamento de Córdoba, al sur de ese departamento. Darlis, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Por favor, cuídese. Ok, muchas gracias, doctor. Andrés, me lo llevo al otro bloque y hablamos un poquito ahora sí de la relación entre abuso, violencia y destrucción del medio ambiente y la aparición de este coronavirus. Seguimos hablando a propósito del Día de la Tierra esta semana, de esto después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de destrucción ambiental y pandemia, de si hay una relación. Hablamos sobre una investigación que acaba de salir, Tierra de Resistentes, tal vez el trabajo periodístico más grande que se ha hecho en América Latina alrededor de los líderes ambientales. Lo hizo Andrés Bermúdez en coordinación con más de 40 periodistas en todo el continente, y Andrés nos acompaña todavía vía Skype aquí en Bogotá. Andrés, y ya que usted es periodista y puede hablar de todo, no mentira, pero ¿usted cree que hay una relación? ¿Cuál es la relación entre la destrucción del medio ambiente y la crisis climática y la aparición de este virus? Bueno, yo le hablo no como de lo que he leído, porque yo evidentemente no soy experto en esto, pero no, a mí me parece que es muy interesante. De hecho, Darlis ahorita hablaba de todos los problemas que tienen ellos como indígenas
ahorita en medio de la pandemia, y a mí me parece que la pandemia es un punto pues, de inflexión para todo el mundo por razones obvias, pero en el tema de defensores ambientales específicamente por una razón, y es que la ciencia está demostrando, hay evidencia que sugiere que hay como una especie de un triángulo de relación entre la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y por el otro lado la transmisión de enfermedades infecciosas. Y lo que están demostrando un montón de científicos es que esa pérdida de biodiversidad influye directamente en la capacidad de estas enfermedades infecciosas de transmitirse de un animal a otro, de estos virus zoonóticos, hasta que nos llegan a nosotros los humanos. En eso la transformación de hábitats, la transformación de los cambios en el uso del suelo, la ampliación así sin control de la frontera agropecuaria están llevándonos a eso. Hay varios estudios de científicos gringos y europeos en la revista Nature que muestran eso. Hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención, que salió en 2010, o sea, ya tiene un buen rato, de 13 ecólogos de diferentes países en Nature, que ellos demuestran que no solamente la pérdida de biodiversidad influye en eso, sino ellos dicen, a la hora de la verdad, nosotros siempre pensamos que el aire limpio y el agua limpia son un servicio que nos proveen los ecosistemas. Ellos dicen, hay que empezar a entender que la reducción en la transmisión de enfermedades infecciosas es otro servicio ecosistémico que nos prestan los ecosistemas más biodiversos, en el que normalmente no pensamos, pero que realmente es así de importante. Y esta gente que están atacando es justamente la gente que cuida esos ecosistemas. En muchos casos, y ustedes se lo oían a Darlis, en primer lugar, muchos de ellos no se refieren a sí mismos como líderes ambientales o como defensores ambientales, se definen como líder social, como líder indígena, pero en la práctica mucho lo que hacen al defender un ecosistema en particular o un territorio ancestral es mantener esa biodiversidad y mantener esos ecosistemas funcionando de la manera que venían funcionando antes. Entonces, uno sí ve que ahí, digamos, eso como que le da una urgencia y un nivel de dramatismo aún mayor a lo que está pasando con los líderes sociales. Nosotros contamos que desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo, han matado 6 líderes ambientales al menos, o sea, que hayamos encontrado nosotros, entre México, Brasil, Perú y Colombia. Eso significa que, digamos, es aún más agudo en este momento el tema si uno se da cuenta de que el rol que ellos juegan no solamente nos preserva nuestro sistema, sino que podría estar ayudando a reducir esta y otras enfermedades infecciosas. Bueno, para no ser un experto en el tema, sabe bastante, pero sí tengo una experta en el tema. Andrés, gracias por esa introducción y muchas gracias por hacer esta investigación. Tierra de Resistentes, la recomiendo si les interesa el tema de los líderes ambientales. Es Andrés Bermúdez. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y entonces, para hablar con una persona que ha estudiado el tema de la relación entre enfermedades emergentes y la destrucción del medio ambiente, me acompaña Marcela Ujart, es la directora del programa latinoamericano del One Health Institute, está en la Patagonia, en Argentina. Marcela, gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo para toda mi querida Colombia. Gracias. Marcela, usted es veterinaria, usted ha trabajado directamente con el problema que surge por la fragmentación de los ecosistemas y la deforestación y la aparición de nuevas enfermedades. Y aquí hay algo contraintuitivo, o al menos a mí me parece contraintuitivo, y es que la disminución de la diversidad lleve a la emergencia de nuevas formas virales que pueden ser peligrosas. Sí, en realidad son más bien los procesos que llevan a esa reducción de biodiversidad y a esa fragmentación de ecosistemas los que facilitan la emergencia de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque la emergencia de estos patógenos, lo que les permite a ellos saltar de especies de su reservorio natural en un animal silvestre a una persona y adaptarse después a ser transmisible entre personas, es el crecimiento en el contacto que las personas empezamos a tener con la vida silvestre. Quiere decir que cuando nosotros nos metemos al bosque para deforestar, para cambiar un proceso, y en ese accionar es que tendemos a reducir la biodiversidad, lo que estamos haciendo es exponernos a patógenos que estaban siempre en esa vida silvestre, pero con los que nosotros antes no teníamos contacto.
Claro, y a mí me parece que aquí hay como una discusión que tiene un filo un poco peligroso, y es la de pensar que porque destruimos el medio ambiente, entonces la madre naturaleza nos mandó un virus, por un lado, que le da como una especie de agencia a la naturaleza, pero por otro lado sí es importante entender que la aparición de nuevos virus tiene que ver con la forma en la que estamos habitando el planeta. Sí, exactamente. De hecho, estos virus posiblemente no, o sea, en la naturaleza no son nuevos. Lo que es nuevo es el virus, una vez que entra a las personas, se convierte en un virus de personas. Digamos, ese virus, el SARS coronavirus 2, que ahora está causando la enfermedad COVID-19 en las personas, es un virus que estaba en los murciélagos y existe quién sabe hace cuánto tiempo, no lo sabemos por ahora. Pero lo que es nuevo es la enfermedad o el virus que se adapta a transmitirse entre personas. Entonces, la realidad es que sí, precisamente no es una venganza de la madre naturaleza, ni mucho menos, es todo lo contrario. Cuando están las cosas en su estado natural, nosotros no tenemos oportunidad de encontrarnos con esos patógenos, y en la medida que avanzamos y movemos a la fauna de su lugar, los traemos a un mercado, los ponemos todos hacinados, no controlamos la higiene y la dermatología de los procesos de alimentación o de acceso a los alimentos seguros, bueno, ahí generamos las condiciones ideales para que surjan esos patógenos y se adapten rápidamente a transmitirse entre personas. Claro, y hay casos ya documentados, obviamente no de este nuevo virus, que todavía está en discusión su origen puntual, pero sí hay casos de nuevos virus que han emergido de la destrucción del medio ambiente, incluso en el continente americano, ¿cierto? Sí, por supuesto. Esto no es nuevo. Incluso, bueno, sí, de hecho tenemos hasta casos de, digamos, recurrencia de brotes de hantavirus que el año pasado, por ejemplo, golpearon en Argentina, una cepa de hantavirus rara que es transmisible entre personas, o los casos que hubo de virus Epstein en Bolivia, por ejemplo, el año pasado. Todas esas cosas son súper raras y emergen solamente por estas nuevas condiciones que nosotros generamos en el ambiente. A veces por transformaciones muy drásticas y otras veces porque al revés sacamos los animales y los metemos en estos mercados, que es donde en principio podría haber surgido este animal, o por lo menos un entorno similar a lo que ocurrió con el SARS original. Y en medio de esta coyuntura, ¿cómo sacar provecho? ¿Cómo tratar de entender lo que estamos viviendo con relación a la manera en la que vivimos y habitamos el planeta? Y aquí creo que hay gente que dice, bueno, que se muera más gente y eso va a ser mejor para el planeta, pero creo que ese no es el camino. No, para nada es el camino. En realidad podemos vivir todos. Es muy triste lo que pasa, sobre todo con la pérdida de nuestros adultos mayores, que son los más sabios, y demás. O sea, la verdad es que estamos pasando por un momento muy terrible, porque esta es una enfermedad que no discrimina, y bueno, muy terrible, la verdad. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es aprender y cambiar nuestras prácticas. Si hay un proyecto de desarrollo, bueno, nosotros una de las cosas que proponemos hace tiempo es que todos estos proyectos de la construcción de una carretera, de una represa hidroeléctrica, grandes obras de infraestructura, por ejemplo, estos muchas veces requieren financiamiento de organismos multilaterales, de los grandes bancos. Bueno, esos proyectos debieran tener incorporado elementos que tienen que ver no solamente con el impacto ambiental posible, sino también con el impacto en salud pública posible a raíz de esas intervenciones. Claro. Y si nosotros nos adelantamos a los posibles problemas, podemos incluir en el plan de acción de esa obra medidas de mitigación para no exponer a la gente innecesariamente, por ejemplo. Claro, y aquí como para ver el vaso medio lleno, esa idea que era totalmente loca antes o hace solo 3 meses de que si usted construía una carretera por una selva podía generar una crisis mundial, hoy es mucho más fácil de venderla, ¿no? Y la verdad es que sí, digamos, y no hay que exagerar, porque la verdad es que estos eventos de salto de especies ocurren muchísimas veces. Lo que pasa es que pocas veces son exitosos. Entonces, bueno, no es que va a ocurrir todos los días, pero en la medida que sigamos con estas intervenciones tan fuertes y sobre todo que causemos estas mezclas de especies, digamos, convengamos que la evolución de los patógenos con las especies ha llevado miles de años, millones de años, todas las separaciones entre continentes
son también de largos procesos evolutivos y bueno, cuando nosotros subimos especies a un avión y las llevamos de un lugar a otro y también nos mezclamos nosotros rápidamente, estas son las consecuencias. Bueno, y creo que al menos esa sí va a ser una lección que salga de todo esto. Es Marcela Ujart, es la directora del programa latinoamericano de One Health Institute, veterinaria. Muchas gracias, Marcela, por hablarnos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y espero que estén todos seguros, protegidos, seguros en casa. Cuidémonos. Gracias. Lo mismo para usted. A propósito de lo que mencionaba Marcela Ujart, de lo que estamos viviendo ahora, de cómo se está muriendo gran parte de la población, que es la población más sabia, los mayores, esto ya lo vivió en otra escala una tribu indígena que vive aquí en Colombia, la tribu de los Nukak Macu. Le vamos a hacer la próxima semana el estreno de un especial que hemos trabajado aquí en Zona Franca durante varios meses, la historia de los Nukak, cuando salieron hace más de 30 años, cerca del 40% de la población murió de enfermedades y la población, sobre todo de las personas mayores, ahí se les fue mucho de su conocimiento y hoy están atrapados entre dos mundos en medio de una creciente deforestación. Aquí va la promo, ojalá lo vean la próxima semana el miércoles. Los Nukak, la última tribu nómada de nuestra Amazonía, está al borde de la extinción. Tras haber sobrevivido epidemias y destierros, ahora luchan contra la deforestación. Zona Franca hizo la investigación periodística más profunda tras 30 años del primer contacto Nukak con nuestro mundo. ¿Y usted cuántos años tiene? No sé, pero yo tengo cédula. En juego no solamente una cultura, también un resguardo de selva más grande que el departamento de Caldas. Especial Zona Franca, Nukak, nómadas cercados por la deforestación. Miércoles 29 de abril a las 9 de la noche, solo por Red Más. Seguimos en Zona Franca esta noche preguntándonos cuáles son las relaciones entre la manera en la que habitamos este planeta y la pandemia que estamos administrando, no quiero decir sufriendo, suena demasiado pasivo. Para seguir en esta conversación me acompaña Silvia Gómez Echeverry, que es la directora de Greenpeace Colombia. Greenpeace es una entidad sin ánimo de lucro que hace. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Gracias por esta invitación que es relevante. Greenpeace es una organización global que lleva más de 40 años trabajando por la protección del medio ambiente y es una organización 100% independiente que no recibe recursos ni de empresas, ni de gobiernos, ni de fondos, por lo cual tenemos como la plena libertad e independencia para llamarlos por su nombre y pues mucha experiencia también tratando temas sobre la necesidad de cambiar nuestros modelos de consumo, cambiar nuestros modelos de desarrollo para que no sean modelos que vayan en detrimento de nuestros recursos naturales o de nuestro propio bienestar, sino que tengan en cuenta también pues la complejidad de un sistema vivo y pues que es nuestro planeta. Entonces, a ver, yo quería hablar con usted quiero ponerle contexto a una cantidad de conversaciones que se están dando en redes sociales, por WhatsApp, sobre lo bueno que está pasando en el planeta mientras nosotros estamos encerrados. Y parece que hubiera ahí como una reivindicación de que lo que está pasando puede ser bueno para el planeta simplemente porque hay menos carbono emitido, porque hay unos pingüinos caminando por una calle o unos delfines falsos. Los delfines de Venecia eran falsos, ¿o no? A unos delfines por ahí en un video de redes sociales. Hay una manera de entender las cosas que no está bien. Sí, Daniel, yo concuerdo. O sea, desde Greenpeace a nivel global estamos muy lejos de celebrar que estos supuestos beneficios ambientales, que haya supuestos beneficios ambientales. Para nosotros el COVID no tiene beneficios bajo ninguna perspectiva. La cuarentena lo que pasó es que evidenció y reforzó un problema estructural mayor con respecto a nuestra relación con los recursos naturales, pero finalmente lo que estamos viendo es que hay una cantidad de problemas a corto plazo y de problemas estructurales a largo plazo que tienen que ser diferenciados. Efectivamente, cuando disminuyes la circulación de vehículos, cuando disminuyes
la polución a causa de fábricas, cuando disminuyes toda la circulación de vehículos de peso pesado, sin duda alguna Greenpeace tiene imágenes satelitales que demuestran que hay una disminución importante en la emisión de partículas y obviamente en la contaminación de aire. Pero esto no se debe ni se debería relacionar con las consecuencias de esta pandemia y para nada debería verse como un beneficio porque son muchas causas que hacen además que estas cosas se vean. Sí. Entonces, para nosotros realmente lo que estamos viendo es que es una inmensa oportunidad y se está evidenciando la necesidad de tomar medidas mucho más radicales y mucho más contundentes hacia una economía mucho más verde, claro, que contemplen los recursos naturales como un bien realmente de mucho valor. Pero ojo, porque ahí también estamos viendo los costos en términos sociales de la parálisis. Es decir, no quemar gases que producen el efecto invernadero le está costando a esta sociedad empleos, le está costando hambre y le va a costar en términos sociales después de esto. Aquí no está la respuesta, ¿cierto? Está más bien como un llamado, una alerta. Claro, es que sin duda lo que estamos viendo y estamos muy tarde en Colombia y en el resto del mundo por haber tomado decisiones de una transición energética mayor. O sea, lo que estamos viendo ahorita es el costo y las consecuencias de haber tomado medidas muy débiles, muy poco radicales y muy demoradas con respecto a la transición energética. Entonces vemos ahorita que el mundo está colapsando, la economía está colapsando porque finalmente es una urgencia hacer esa transición. Claro, el costo de esa transición forzada, como está pasando ahorita, va a ser altísimo y por eso esta pandemia no genera absolutamente ningún beneficio. Claro. Simplemente un sentido de alerta, es abrir la ventana para que en nuestras narices veamos y nos damos cuenta que estamos muy tarde y que hemos debido hacer esta transición hace mucho tiempo. Sí, y además un petróleo a $20 o a menos de $20 no va a ser muy útil para el desarrollo de fuentes de energía alternativa. Claro, y lo que está pasando ahorita es que esto también es una llamada para que como ciudadanos y como agentes activos nos demos cuenta que es que ya es hora de exigirle a nuestros gobernantes y a todas las industrias y a nosotros mismos, exigirnos nosotros mismos hacer esos cambios radicales. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es la consecuencia de muchos años de no haber exigido políticas reales de protección a los pueblos indígenas en zonas que realmente contribuyen a la protección de ecosistemas claves. Estamos viendo las consecuencias de la falta de medidas contundentes para frenar la deforestación, estamos viendo la falta de medidas contundentes para disminuir la contaminación de aire. Entonces, claro, lo que estamos viendo ahorita son las consecuencias de muchos años de un problema estructural que lleva mucho tiempo y que ahora a la fuerza nos está haciendo un llamado diciendo, esto ya no solamente es un problema de salud pública, es un problema ambiental, es un problema hasta ético, porque ya nuestros valores están cambiando y cambiaron en 15 días. Estamos hablando con Silvia Gómez, la directora de Greenpeace Colombia. Vamos a una pausa y seguimos en minutos esta conversación. Seguimos en Zona Franca. Esta noche de viernes hablamos de la relación entre nuestra forma de habitar el planeta y la aparición de nuevos virus, específicamente y hablando del coronavirus. Dicen varios expertos que hemos entrevistado que hay una relación, no es que la madre tierra nos mandó como castigo el coronavirus, pero sí hay una forma en la que la explotación del medio ambiente, en que la deforestación, en que la reducción de la diversidad y la mano del hombre en lugares donde nunca había estado generan la aparición de estos nuevos patógenos. Estamos hablando con Silvia Gómez, que es la directora de Greenpeace. Usted hablaba, Silvia, antes de irnos de soluciones radicales. Y bueno, y cuando Greenpeace habla de soluciones radicales, hasta yo creo que me pongo nervioso. Claro, sí, a mí me fascina cuando me dicen radical porque yo me pregunto, bueno, pero ¿qué es radical? Exigir que se prohíba la minería en los páramos de Colombia, que son los ecosistemas que nos proveen el 75% de agua. ¿Qué es radical? Trabajar 3 años por exigir y garantizar la prohibición del asbesto en Colombia. Entonces lo que Greenpeace hace finalmente es, claro, de una manera radical, contundente, llamando las cosas por su nombre. Desafortunadamente a los colombianos eso nos cuesta, nos duele y nos incomoda, pero solo así es que nosotros podemos también invitar a la ciudadanía a participar, a generar espacios de participación, de decisión, de información para acercarse a esos tomadores de decisiones
que se ven tan lejos. Entonces, pero venga, claro, pero yo sí le digo que es radical. Por ejemplo, que hay un páramo que tiene una cantidad de oro por debajo y en ese subsuelo que representa, no sé, voy a sacar la cifra que dan de Santurbán, por ejemplo, 30.000 millones de dólares. Son cerca de al dólar a 4.000 pesos, son 120 billones de pesos. Es decir, casi un presupuesto de un año de este país. Entonces, cuando usted tiene unas necesidades de transformación de su aparato productivo, tiene unas necesidades de adaptación al cambio climático, a veces radical sería no mirar todas las opciones. sí, pero es que lo que usted me está diciendo es miope, no es radical, pero en este momento, sobre todo también a la luz de esta crisis, a la luz de este contexto, a la luz de todos los datos, de todas las estadísticas que la ciencia viene demostrándonos sobre la inminencia de las consecuencias del cambio climático en Colombia, lo que tenemos que ver también es que esa manera extractiva de generar presupuesto nacional a la larga nos va a generar muchísimo más costo y la mitigación y la adaptación a esos cambios van a ser mucho más costosos que tomar ahorita decisiones radicales para disminuir y frenar la industria extractiva, sobre todo de un mineral como el oro, que está comprobado que no es necesario y que está alimentando una economía extractiva que está poniendo en peligro nuestros recursos colectivos más preciados en este momento. Entonces, claro, hay un costo, sin duda, y el costo es altísimo, pero llevamos mucho tiempo dilatando esas decisiones radicales, y yo no las llamaría radicales, yo las llamaría en este momento sensatas. Y yo que como una estigmata nunca le diría miope como un insulto, Silvia. Venga. Con gafas. Sí, es que usted no me ve, yo sé, no me ve. Quiero que terminemos en una nota preocupante de este programa, y es que lo que se viene después de esta pandemia va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque va a generar pobreza, porque va a generar recesión global y porque va a generar una cantidad de presiones que generalmente y en el pasado han repercutido en que vivimos peor en el planeta de como lo hacíamos antes. ¿Qué cosas diría usted hay que cuidar, que hay que tenerle el ojo puesto para lo que pase después? Pues yo le diría tres cosas, Daniel. Lo primero es que esta pandemia también lo que nos ha demostrado y lo que ha evidenciado es una profunda inequidad social, y eso es algo que nosotros tenemos que de alguna manera desmantelar y poder generar todas las condiciones para que absolutamente todos los ciudadanos de este planeta tengan lo mínimo para poder vivir. Eso implica obviamente que haya una reestructuración de todos los modelos económicos y que realmente pongamos como prioridad pues la inequidad. Segundo, tenemos realmente que entender que el cambio climático y los recursos naturales son nuestra única vía de salida, y que todas las economías y los planes que hagamos tienen que poner como prioridad en la agenda pues realmente la sostenibilidad. La sostenibilidad ya no se trata solamente de todas las ganancias económicas o mantener las ganancias sociales, sino que el tema ambiental y de recursos naturales tiene que entrar. Sí. Y pues finalmente yo creo que lo que va a pasar ahorita es que realmente todos nuestros valores y nuestras prioridades van a cambiar, y vamos a vernos también pues abocados a un cambio en nuestros patrones de consumo. Alguien hace poco decía que la economía global está colapsando porque solo estamos consumiendo lo que necesitamos. Y yo creo que ese es un cambio de paradigma muy importante, porque nuestra sociedad estaba basada en un sobreconsumo que estaba realmente poniendo al límite nuestro planeta. Entonces lo que va a pasar ahora es que como ciudadanos vamos a tener que replantear nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de consumir, nuestra manera de relacionarnos, y ahí es donde nuestras decisiones son fundamentales y donde como ciudadanos vamos a poder generar un cambio pues mucho más importante hacia la solidaridad, hacia otras economías mucho más colaborativas, hacia otras maneras también de habitar y de soñar y de entender qué es el bienestar. Es que el bienestar ya no es económico, el bienestar ya recobró otra dimensión. Y lo ambiental parece que está cobrando y recobrando otra dimensión. Es Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia. Silvia, muchas gracias por conectarse esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A nosotros se nos acabó el tiempo. Hablamos de cómo la pandemia está relacionada con la manera de habitar el planeta. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden que aquí estaremos con ustedes mientras siga esta cuarentena, con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.